no, me daba el ataque. Empezamos entonces a grabar para que se vea en avanzada ya la sesión de intervenciones médicas y me voy a ir a las primeras tres intervenciones al final para Marisa. ¿Va? Entonces, seguimos con inducción, inducción del trabajo de parto. Ahora sí. Voy a ser súper insistente otra vez en esto que todas las intervenciones son maravillosas cuando, ya les explicó Nieves sobre la llanta de refacción, ¿verdad? Entonces, cuando es la llanta de refacción, cuando al ponerlo en la balanza va a tener más beneficio que el riesgo, que al final siempre vienen las intervenciones con un riesgo, a veces chiquito, a veces más grande, pero si vale mucho más la pena por el beneficio que va a tener, adelante, ¿no? Se hace. Lo que no queremos es que sea rutina, ¿no? Que entren al hospital y como sistemáticamente así se hace. Empezamos desde las intervenciones más sonzonas, que será, te pones la batita y te acuestas y interrupción tras interrupción tras interrupción. Antes ya no hablamos de ellas, pero todavía siguen sucediendo en algunos hospitales con algunos equipos médicos la parte de hacer, bueno, ya no lo hacen, ya no deberían de hacerlo, pero todavía hemos sabido de algunos casos, hacer un enema, que es un lavado intestinal pero a nuestras mamás o en mi generación se los hacían y rasurado de la zona pública. O sea, esas eran intervenciones de rutina antes, ¿no? Estas son las que se hacen de manera más común ahorita y por eso es súper importante que sepamos que no todas son necesarias todo el tiempo. Entonces, bueno, la inducción del trabajo de parto. Inducir el parto quiere decir iniciar el trabajo de parto de manera artificial, no dejar que se dé de manera espontánea, sino forzar a que inicie. Ahora, se puede realizar de dos maneras, como hablando de la intervención con medicamentos. La primera es con oxitocina sintética. En Estados Unidos es la famosa Pitocin. Y con prostaglandinas sintéticas, que el nombre del medicamento es misoprostol. Con oxitocina sintética, lo primero que hay que saber, ya se los dije, se pone por vía intravenosa. Entonces, sí o sí, habrá que tener la vía abierta, una vía intravenosa para poder empezar a poner la oxitocina. Cambia el ritmo de las contracciones. ¿Por qué? Porque hemos visto todo el tiempo que el proceso fisiológico va de menos a más, va aumentando en duración, intensidad y frecuencia poco a poco, ¿no? En fase lenta muy lento, en fase activa va un poco más rápido y fluido, pero al final va poco a poco. Cuando se pone oxitocina sintética empiezan las contracciones mucho más intensas, mucho más largas, mucho más frecuentes y esto no quiere decir que va al mismo ritmo la dilatación o el borramiento del cérvix. ¿Qué pasó, Lili? A mí me pasó una vez Ujú. que estaba acompañando a una mujer y le pusieron oxitocina, pero le pusieron chingo, o sea, como que el goteo era Rapidísimo. muchísimo. Entonces, cuando le estaban monitoreando, las contracciones le duraban casi 2 minutos. Entonces yo sí me acerqué con el doctor y le dije, oye, me la vas a matar, o sea... Están durando casi 2 minutos las contracciones, 2 y medio, porque le estás poniendo un chingo de oxitocina. O sea, ya deja tu oxitocina. O sea, la dosis está perra. Sí. Y entonces eran muy fuertes Muy largas. y muy largas. Entonces, ya que le avisé y vio el monitoreo, ya le redujo el goteo. Pero vaya, un poco reforzando tu punto de cómo puede Claro. Aparte, a eh, ver, ya que diste ese variar. ejemplo, y porque estabas acompañándola, algunas mujeres no sabrán que eso era normal o no, ¿no? Se quedan como con la experiencia del efecto de las intervenciones que les hacen y no se dan cuenta que justo no fue su cuerpo y no fueron ellas y que lo que estaba pasando, lo que estaban sintiendo, no era normal, ¿no? Era, o sea, era el resultado de esto que estaban haciendo. ¿Qué creen que pase cuando las contracciones son muchísimo más largas y muchísimo más intensas de lo que normalmente el cuerpo de la mujer y el bebé están preparados en un proceso fisiológico? ¿Cuál creen? Así díganme como sus ideas o sus suposiciones sobre cuál es
la consecuencia de tener un goteo tan intenso de oxitocina y que las contracciones se vuelvan tan frecuentes y tan largas. ¿Cómo se sentirá primero esa mujer? Abran sus micrófonos y díganme así lo que se les ocurra. No, pues, o sea, súper cansada, ¿no? O te cansas más rápido Claro, de tener contracciones tan fuertes. claro. Mucho más dolorosas también. Mucho más loco. Sí. Y bueno, chance entras en pánico, ¿no? De ya no puedo. Por supuesto, Sí, por no. supuesto. Y a ver, ahí si ya nos vamos a la parte más sencilla, es aumento de la adrenalina y el cortisol, que difícilmente, aunque ya tengamos oxitocina sintética, difícilmente nos va a ayudar todo este proceso. Todavía estamos hablando de que no hay epidural, solamente hay oxitocina, ¿no? En este caso, como ejemplo. Pero si empieza a haber mucha adrenalina, pues tampoco va a haber las endorfinas que ayudan al cuerpo y que pasan barrera placentaria y ayudan a bebé. Entonces, ¿cómo estará ese bebé que está también viviendo contracciones que normalmente el cuerpo haría ya en un periodo cortito del trabajo de parto? En la transición llegan a durar 1 minuto y medio, ¿no? ¿Cómo está ese bebé que tiene contracciones, o sea, que está sintiendo este apachurramiento muy frecuente y por 2 minutos? ¿Cómo creen que esté? Lilo, ¿qué le pasa a los bebés? Me está diciendo estresado y me dice, no, estoy bien. Y yo, no, tú no, el bebé. El bebé y la mamá. Exacto, se cansan. Su ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca de los bebés se empieza a ver afectada con contracciones tan intensas. Ahora, todo el tiempo les he dicho, no se recomienda de rutina ninguna intervención, pero la oxitocina es una de las que vemos que se da también de manera más frecuente y a veces ni siquiera la mujer sabe que se la ponen. O sea, si la mujer tiene una vía intravenosa abierta o un suero, muy probablemente ahí pongan la oxitocina y no se entere pues que la tiene. Em, la utilizan para, le llamamos conducir el trabajo de parto o acelerarlo, o sea, como ir moviendo. Ahora vamos a ponerle las contracciones un poquito más intensas, ahora bájale un poquito ese goteo para que ya ver si ya agarraron las contracciones, ¿no? Un trabajo de parto que parece que frenó, pasa mucho cuando se ponen epidural. Cuando piden la epidural, muchas veces baja la frecuencia, el ritmo y la fuerza de las contracciones, entonces pues, o sea, como consecuencia, tenemos que meter, no tenemos, pero normalmente meten oxitocina sintética para que vuelvan a jalar las contracciones. Y ese conducir es, bájale un poco, súbele un poco y vamos a ver cómo va respondiendo bebé y mamá. Este, y justo en trabajos de parto muy, muy, muy prolongados, donde la mamá ya está súper cansada, a lo mejor expulsivos súper largos, donde ya ha perdido fuerza el útero, donde ya está tan cansada la mamá que ya no están siendo las contracciones lo suficientemente fuertes para sacar a bebé, es una intervención que podría funcionar para ayudar a la mamá esta, pero no de rutina, porque al final tiene riesgos. Ahora, cuando ponen oxitocina sintética, hay que monitorear mucho más seguido a bebé. Dijimos, las contracciones son mucho más fuertes de lo normal, por lo tanto, los bebés se pueden cansar. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ponen oxitocina sintética, enseguida la endógena, la natural, la de nuestro cuerpo, deja de segregarse. No es necesario. Y por periodos muy prolongados, es decir, una mujer que lleva muchísimas horas con goteo de oxitocina, cosa que no pasa con la endógena, pero sí con la oxitocina sintética, puede llegar a bloquear o a saturar los receptores cerebrales y uterinos de oxitocina. Es decir, que puede llegar un momento en donde el cuerpo diga, ya no acepto nada más de oxitocina y hay un riesgo. ¿Se acuerdan que en el momento en que la placenta nace, el cuerpo necesita seguir generando contracciones uterinas por el pico alto de oxitocina de cuando estamos aquí oliendo a bebé y acaba de nacer? El útero se sigue contrayendo porque necesita llegar al tamaño de una toronja, en los siguientes 20 minutos, en la siguiente hora de nacido bebé, ya tiene que estar del tamaño de una toronja para reducir la posibilidad, o sea, una hemorragia.
¿Qué pasa cuando las mujeres han tenido por tanto tiempo oxitocina sintética en goteo? Puedes llegar a un punto en donde por más que le sigan metiendo oxitocina, el útero ya no se contraiga y hay riesgo de hemorragia. Eso lo decimos sobre todo en Estados Unidos, que lo hacen de manera tan rutinaria que aquí entra mamá, sea el momento en que sea, esté en el momento en que esté el trabajo de parto y les meten oxitocina. En México es diferente, pero bueno, depende obviamente de los proveedores de salud y de cómo lo vayan manejando. Pero que sepamos que por muchas, muchas horas hay un mayor riesgo a hemorragia después del alumbramiento de placenta. Y por supuesto, también hay un aumento de riesgo de cesárea por el cambio, porque bebé se canse, por el cambio en la frecuencia cardíaca de bebé o porque la mamá diga es suficiente, ya no aguanto, estoy cansadísima, nos vamos a cesárea o porque lo necesite, ¿no? Ahora, la otra opción son prostaglandinas sintéticas. En México es la manera más común de inducción hoy en día, ¿va? ¿Y por qué? Porque primero se administra una pastillita chiquitita que se administra vía oral o vía vaginal. Funciona mucho mejor para la inducción que inicie de manera vaginal, pero algunos doctores se la dan a la mujer para que determinado momento, día y hora se la tome, ¿no? Muchas veces es un cuartito de pastilla, depende del protocolo de inducción de cada equipo médico. O sea, como lo menos que se da es un cuartito de pastilla. Ahora, ¿por qué funcionan tan bien las prostaglandinas sintéticas? Porque actúan a nivel del cérvix, ablandándolo y preparándolo para el borramiento y la dilatación. Cosa que no hace la oxitocina. Entonces, en una mujer que no tiene ningún signo de inicio de trabajo de parto, que no tiene ningún borramiento de cérvix, que está completamente cerrado, duro, posterior, o sea, meterle oxitocina sintética, hay muy bajas probabilidades de que jale ese trabajo de parto, ¿no? Esa inducción. Y en cambio con prostaglandinas ayuda y trabaja a nivel cérvix, también genera contracciones y por ende funciona como de manera más efectiva para la inducción cuando las mujeres todavía no tienen ningún tipo de borramiento ni nada. Ahora, aunque tengan borramiento, aunque tengan algo de dilatación, sigue siendo la manera como más común de inducción hoy en día en México. ¿Por qué digo en México? Porque ahorita les voy a dar algo de información del misoprostol en otros países. Hay un riesgo con este medicamento. Algo que no dije es que cuando la oxitocina sintética, me regreso a la intervención anterior, cuando la oxitocina sintética está generando un ritmo cardíaco de bebé desacelerado o una hiperestimulación uterina, eso quiere decir que, como dices tú, no, las contracciones súper intensas, no se relaja el útero y está habiendo, por lo tanto, efectos en mamá o en bebé, se baja el goteo o se quita la oxitocina y en un promedio de 5 a 8 minutos el cuerpo de la mamá ya no hay, en el torrente sanguíneo de la mamá ya no hay oxitocina sintética. Cosa que con las prostaglandinas no funciona, o sea, no sucede. Es decir, con una inducción con prostaglandinas sintéticas, entra en el torrente sanguíneo de la mujer y no hay manera de que salga hasta que nace bebé, etcétera. Y uno de sus riesgos, y que es bastante frecuente, es el de hiperestimulación uterina, es decir, el útero se contrae de manera mucho más intensa, con contracciones también más largas, y no es capaz el útero de relajarse por completo, sino que se queda tenso. Y obviamente esto pues trae sus complicaciones, ¿no? Cansancio en la mujer, dolor constante, y los bebés también se cansan mucho más fácil. Ahora, eso ya se lo dije, las contracciones son tan intensas hasta que también generan de manera muy frecuente la cascada de intervenciones. O sea, una mujer que está inducida con prostaglandinas e incluso también con oxitocina, difícilmente vive el trabajo de parto sin pedir otra intervención como la epidural. La gran mayoría de las mujeres que ha sido inducida necesita la epidural y no siempre en el momento en que normalmente pensamos en un proceso fisiológico que inició de manera espontánea, que la piden, ¿no? Les dijo Nieves que la transición es un momento en el que la mujer dice, ya no puedo más, por favor ayúdenme, y muchas veces es el punto ahí donde piden epidural. Generalmente ahí lo piden. Las mujeres que están inducidas lo piden muchísimo antes, ¿no? O sea, que no coincide esta
dilatación del cérvix con las sensaciones tan intensas que está teniendo la mujer. Ahora, puede alterar el ritmo cardíaco de bebé, eso ya se los dije, y una manera de entenderlo, como de manera más gráfica, nos gusta esta frase, es cuando tú subes al tren de la inducción, sobre todo con misoprostol, prostaglandinas, ya no te puedes bajar, ¿no? Ya no te puedes bajar hasta que nace bebé. Ahora, ¿por qué les decía yo en México es el más usado? ¿Qué pasa? El misoprostol es un medicamento que se creó con la intención de curar úlceras gástricas. Y como efecto secundario se dieron cuenta que era abortivo, que generaba contracciones uterinas. Y entonces es el mismo medicamento hoy en día, este es el Cytotec, misoprostol y pues al final son prostaglandinas sintéticas. Este es el medicamento que se usa hoy en día para abortar en las primeras semanas o para provocar el trabajo de parto a término. La FDA no lo considera un medicamento seguro para la inducción. O sea, está aprobado por la FDA solamente para el tratamiento de úlceras gástricas, no para la inducción del parto. Por lo tanto, en Estados Unidos, por supuesto que lo usan, pero no de manera tan rutinaria, ni es el primer. Por eso les decía que a todas les ponen oxitocina sintética, mucho más que el uso de misoprostol. Aquí en México, aunque la mujer ya esté en trabajo de parto, llega al hospital con poquita dilatación, bla, 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 muchísimos médicos llegan a ponerlo como rutinario para que jale mucho más rápido, ¿no? Siempre es como este acelerar, ¿qué hago eh, para actuar, para solucionar, para hacer que dure menos, etcétera? No con una mala intención, no creo que los doctores tengan una mala intención con las mujeres, pero sí es como sistematizar a sus pacientes para que no sean trabajos de parto largos, etcétera. Y una de esas es de manera muy común la inducción. Ahora, ¿cuándo sí se recomienda? Un embarazo prolongado, que ya dijimos que no es a la semana 40, es después de la 41. O sea, después de la 41 para dar chance a todavía tener unos días para que el bebé nazca por parto, porque obviamente no lo hacemos ya así en plan de emergencia de ya tengo 42 y un día y entonces ahora sí indúzcanme, ¿no? Entonces se empieza a hablar de una posible inducción en una mujer sana y de bajo riesgo después de la semana 41. Ahora, cuando hay ruptura de membranas y no hay contracciones en 18 horas. ¿Qué decía la evidencia? ¿Qué dice la evidencia científica mundial? Que se recomienda cuando se han cumplido de 18 a 24 horas de ruptura de membranas con una mujer que no tiene ninguna señal de tener una infección y entonces tienes que dar chance porque a las 18 horas el 75% de las mujeres ya habrá empezado con contracciones de manera natural. El 75% de las mujeres que rompió fuente a las 18 horas. O sea, ya si esperamos 18 horas ya cumplimos con la mayor probabilidad. Y entonces después de 18 horas se puede comenzar a hablar de una posible inducción con misoprostol para que no dejemos pasar muchísimo más tiempo. ¿Cuál es el riesgo de una fuente rota? Decíamos, el riesgo de infección. Entonces, seguramente los doctores antes de eso ya empezaron con un protocolo de antibiótico profiláctico. Y entonces se puede hablar ya de una inducción con misoprostol y dar todo el chance a esa mujer que inició con la fuente, con la ruptura prematura de membranas, que se rompe la fuente cuando no hay contracciones. Entonces damos chance a que esa mujer tenga un parto, ¿no? Si esperamos muchísimo más, obviamente aumenta el riesgo a acabar en una cesárea. Entonces, después de 18 horas valdría la pena. Hay médicos que prefieren hacerlo después de las 12 horas y no dejar mucho más tiempo, pero la realidad es que cuando los doctores lo tienen como de manera sistemática, la mujer rompe fuente, ven a mi consultorio, te reviso y te induzco, empiezan, obviamente, aumentan el riesgo de todo el uso de misoprostol antes de dar chance a que simplemente se arranque de manera espontánea. Cuando la mamá tiene algún problema como preeclampsia, la preeclampsia es aumento en la presión arterial junto con proteínas en la orina, es
un problema que solo se soluciona cuando nace la placenta, es decir, cuando nace el bebé, nace la placenta y la mujer entonces generalmente regula su presión arterial de manera normal. Entonces, cuando se ha tratado, se le ha dado tratamiento para manejar la preeclampsia, para controlarla y no está surtiendo efecto, entonces es una de las recomendaciones, inducir el parto. O cuando hay restricción del crecimiento intrauterino ya diagnosticado, ya comprobado, después de hacer también las pruebas necesarias y bebé no está creciendo, entonces lo primero que se sugiere es inducir el parto antes que llevar directo a cesárea. Otras técnicas de inducción que difícilmente los médicos nos sugieren, porque es más fácil poner un misoprostol, pero que existen y creo que ustedes podrían pedirlas en caso de necesitarla. Una es la maniobra de Hamilton o la separación o desprendimiento de las membranas. Es decir, no rompen la fuente. Este punto no es romper la fuente, es desprender las membranas. Se los voy a explicar con algo que todos conocemos. Todos hemos hecho piñatas, ¿sí o no? A un globo le pegas todo el papelito con el engrudo y queda durito pues ya como la base de la piñata y adentro está el globo, ¿sí? Normalmente lo ponchamos, pero imagínense que no lo van a ponchar o como un pastel que está pegado y que tenemos que desprender del molde, ¿no? Cuando vas a desprender el globito, imagínense que tuvieran que meter sus dedos y desprender el globito cuando desprenden las membranas, pero sí tiene que ser a través de un tacto, tiene que tener al menos 1 centímetro de dilatación el cérvix para que entre el dedo y puedan hacer este movimiento de desprendimiento de membranas y eso hace que se segreguen prostaglandinas y entonces dar chance a que inicie el trabajo de parto de manera espontánea. Ahora, esta maniobra no sucede así de, hicieron la maniobra y enseguida empezaron las contracciones. ¿Qué dice la evidencia? Después de hacer la maniobra de Hamilton, hay que esperar 24 horas. Si no inician, volver a repetir la maniobra de Hamilton y generalmente en las siguientes 24 horas iniciarán las contracciones. Ya no es necesario generalmente una tercera maniobra de Hamilton. Esto cuando se puede hacer, cuando la mujer está llegando ya a término absoluto, o sea, ya está acercándose a la semana 42, es una manera de estimular que inicie el trabajo de parto, antes de irnos a la inducción con medicamento. La otra es un globo con sonda Foley, que es esta sondita, como la que ponen en la uretra para alguna cirugía, incluyendo la cesárea. La cesárea la van a ver con Nieves. Entonces, bueno, esta sondita que ponen en la uretra también sirve para ponerla en el cérvix, la inflan, así como se ve en esta imagen. Y entonces la presión que este globito, o sea, obviamente la sonda se tiene que quedar colgada y generalmente ya estás en el hospital. Es una manera como de estimular el cérvix para que solito con la presión, con la fuerza que ejerce este globito, empiece a segregar prostaglandinas y hay un momento en donde cuando sale este globito, la mujer ya más o menos está de 4 centímetros y entonces de ahí proceden como a otro, como oxitocina o algo así, pero ya con el cérvix un poquito más preparado, ¿no? Esto es un poquito más como inducción mecánica. ¿Hasta ahí alguna duda? Cuando hablamos de inducción, no podemos dejar de lado la inducción natural o alternativa. Es cuando sugerimos que hagan estas cosas, cuando ya les están hablando de la posibilidad de una inducción porque ya pasaron su fecha probable de parto y entonces sus médicos les están dando una fecha límite, podrían probar todo esto. Relaciones sexuales. Lo primero que hay que saber es que el semen tiene una enorme cantidad de prostaglandinas y que funciona de manera maravillosa. Entonces, tener relaciones sexuales con que los dos lleguen al orgasmo, pero bueno, sobre todo la eyaculación, ayuda muchísimo a la maduración del cérvix. Y además, pues obviamente picos altos de oxitocina en ambos y la mujer contracciones uterinas. Entonces, eso ayuda también a estimular el trabajo de parto. La estimulación de los pezones, porque cuando estimulan los pezones, ya sea de manera manual, o con el extractor de leche, o con la ayuda de su pareja, siempre los picos de oxitocina con estimulación de pezones son altísimos.
Y entonces me voy a regresar estamos hablando como con el propósito de la inducción, pero si sucede la estimulación de pezones sin como sin el objetivo de inducir, podría generar contracciones muy intensas. Acupresión, que es maravillosa, sobre todo las parteras que saben hacerlo o los acupunturistas y demás que saben pues de acupuntura y de acupresión, tocan puntos súper específicos que la evidencia científica ha aceptado como valiosos cuando necesita una mujer una inducción, no de manera de emergencia, probar siempre con acupuntura y con acupresión previo porque no genera ningún efecto secundario, ¿no? Fuera de intentar que inicie el trabajo de parto. En mi experiencia, a las mujeres que han hecho como muchas cosas, muchas veces la acupuntura jala bastante bien. O sea, les ponen acupuntura y generalmente en las siguientes 24 horas inicia el trabajo de parto, cuando la mujer ya está y bebé ya están listos para que nazca. La homeopatía también puede ayudar. El té de hoja de frambuesa se sabe que es maravilloso, no tanto para inducir, sino para tonificar, o sea, es un uterotónico. Entonces, ayuda muchísimo tomar té de hoja de frambuesa para mantener tonificado este útero. No genera normalmente contracciones, así que se sugiere que tomen té de hoja de frambuesa desde la semana 38. Pueden incluso tomarlo desde la 37, una taza al día, en la 38, medio litro al día, en la 39, 3 tazas, y a partir de la 40 ya podrían estar tomando, o quizá antes, si tienen como una fecha o sea, que sus médicos de verdad no van a dejar pasar de la 41 o así, pues pueden tomar un poquito antes este té de hoja de frambuesa. No va a iniciar el trabajo de parto de manera prematura, simplemente va como a estimular al útero. Y el té de canela con chocolate y de otras hierbas que ya no nos toca a nosotros aconsejar, porque eso sería como trabajo de alguien experto, como una partera que sabe de herbolaria y demás. Pero bueno, el té de canela con chocolate. Todos sabemos que la canela puede generar contracciones intensas y el chocolate además como que o sea, intensifica más la acción de la canela. Entonces, las mujeres que han empezado en trabajo de parto y que ahí están como que vienen y van las contracciones, medio pródromos y inicia, pero parece que no y se frena y así, muchas veces este té ayuda a que se arranque bien arrancado, solo que hay que tener mucho cuidado porque igual puede generar contracciones mucho más intensas y mucho más largas de lo normal. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, la inducción no la vamos a satanizar. Hay momentos donde es maravillosa, donde agradecemos que exista porque le da todas las posibilidades a una mujer de tener parto vaginal, pero el uso desmedido actualmente sobre todo el misoprostol, en muchísimas mujeres que a veces ni siquiera saben realmente los riesgos que conlleva y no saben que tienen trabajos de parto mucho más intensos, mucho más largos y con pues sí, con sensaciones completamente diferentes a la normal. Es lo que, por supuesto, nos hace hablar mucho de la inducción como una perfecta llanta de refacción, pero es eso, que no se ponga de manera sistemática, porque no es cualquier cosa. Ahora, ¿por qué decimos que la restricción del movimiento, o sea, que llegue la mujer a este escenario donde ponte la batita, acuéstate, te monitoreo y entonces de ahí ya no te puedes parar? Y pasa muchísimo. ¿Se acuerdan? No sé si la siguen o la seguían, la esposa del gobernador de Monterrey, porque ella es como muy influencer, Mariana Rodríguez se llama, creo, cuando ahorita está embarazada de nuevo, pero cuando tuvo a su primera hija, pues estuvo como posteando mucho sobre su trabajo de parto. Y ella todo el tiempo sale, ella perfecta, muy probablemente tuvo una inducción, pero dejen como la historia real, estuvo todo el tiempo en el trabajo de parto acostada. Y hay mujeres que tienen la enorme fortuna de estar acostada con epidural, con oxitocina sintética pues porque la epidural reduce el ritmo de las contracciones, entonces de esa manera lo están conduciendo, lo están acelerando y están permitiendo que esta mujer dilate. Y muchas llegan a tener suerte, como decir, bueno, y aún así, o sea, como fue parto y no pasó a más y no hubo como necesidad de una cesárea, pero muchas veces la restricción del movimiento es suficiente para generar una cascada de intervenciones.
Otra cosa que no les mencioné de la inducción es que el uso de misoprostol aumenta en un 50% el riesgo a terminar en una cesárea. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres que son inducidas, la mitad terminará sí o sí en una cesárea. Sí. Ay, ¿puedo contar algo? Claro, cuéntalo. Perdón que interrumpa, Jimé. No, 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 eso ayuda. Ayudan también otros casos y más que le sabes. A mí me pasó, igual, acompañando en mis prácticas, que había una chavita que la estaba pasando muy mal y una señora que era el cuarto parto, haz de cuenta. Entonces, como que nos fuimos más con la chavita, porque a esta señora no le dolían las contracciones, entonces era como de, no, pues yo no necesito ayuda, Ujú. estoy cool. Entonces yo le decía, a ver, necesito que te quedes haciendo estos movimientos, no sé qué, no sé qué. Sí, sí, sí. Y yo me iba con la chavita y cuando la iba a ver, acostada, ¿ok? Y así, o sea, por más que le decía, en lo que regreso, pues no sé, a sentadillas o yo qué sé, giro en Mueve. la pelota, algo, muévete. Sí, 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 sí. Me iba y se acostaba. Total, con la chavita fue parto natural, todo bien. Y esta señora, o sea, como en las prácticas es como va 6 horas y te bye. Siendo su cuarto parto, los primeros tres naturales, terminó en cesárea, porque se acostaba, no hacía nada por moverse durante el labor de parto, porque como no le dolían las contracciones, era como A lo de, mejor yo dormía. estoy chido acostada, ¿no? Entonces nada más cuando iba medio que, bueno, ok, me salía y se acostaba. Entonces nada más como para reforzar el punto, o sea, para mí, obviamente todas las contracciones, como dice, digo, todas las intervenciones tienen sus pros y sus contras, pero creo que yo de la que más en contra estoy Es de la restricción es del de movimiento. la de no moverse, Sí. Sí, porque eso hace que todo lo demás se descontrole. Si tú estás en Sobre todo movimiento, y lo que estás diciendo, que es ridículo que no habiendo nada que realmente como una intervención, como una inducción, como una oxitocina, como algo que dices, bueno, o sea, eso pues tenía su riesgo, al final simplemente estar en movimiento puede quitarle a la mujer la posibilidad de tener un parto. correcto. Nada más No, quería muy contar. bien, muchas Porque gracias, sí se Diego. me hizo de, ¿cómo puede ser posible? No, O sea, sí, esta sí, sí, señora pudo sí. haberse echado un pedo y que naciera el bebé, perdón la expresión, No, sí, sí. pero por no moverse y por echarle la hueva, pues simplemente terminó en cesárea porque estuvo horas y horas y no avanzaba, porque el no moverte hace que no avance y al final terminó en cesárea. Ujú. Por no quererse mover ella, ¿eh? No creas que Sí, la hay tenían bebés que se quedan en agarrada. una mala Era como de, posición. ay, no está esta vieja Ay, chingando, pues claro. me va a costar. Ay, Y qué tristeza. Y entonces, le tocó seguramente también a lo mejor a un equipo de atención que ya estaba desesperado, que a lo mejor una mala posición, que justo como no se promueve el movimiento, se queda en esa mala posición ese bebé y a lo mejor estaba no en su dilatada, y dilatación, pero no desciende. Y entonces, sí. O sea, muchas de los partos como intervenidos por instrumentos o instrumentados, como con forceps o vacuum o así, puede ser causa de la falta de movimiento de la mama. sí, tal cual. Una pregunta. ¿Qué pasó, Diego? Decían de las hojas de té de frambuesa, Ajá. pero ahorita está como muy de moda el tema de, ¿Dátiles? ajá, de los dátiles. Ah, también. ¿Qué show con eso? También. ¿Igual? Es súper importante. A ver, los dátiles se pueden comer de 6 al día desde la semana 36. ¿Por qué digo desde la semana 36? No es porque no se puedan antes. Se los pueden comer en cualquier momento, 6 todos los días, porque aparte es muchísima fibra, muchísimas vitaminas, minerales, deliciosos, ¿no? Y funcionan y ayudan. No van a hacer que se induzca el parto ni nada, pero los estudios están a partir de la semana 36. Por eso te dicen, a partir de la semana 36, el consumo de 6 dátiles diarios, sí, se ha comprobado que la dilatación es más efectiva o el borramiento y dilatación es más efectiva por el consumo de 6 dátiles diarios a partir de la semana 36. Evidencia científica. Sí. Entonces, qué bueno que lo dijiste, qué bueno que lo dijiste. No lo pongo ahí porque al final no tiene que ver, pues, como, o sea, no por consumir ya te puedes quedar, seguro si vas a dilatar, pero puede ayudar. Igualito que el té de hoja de frambuesa, todo suma, Y estar activas. por O supuesto. sea, dentro del listado de todo lo que puedes hacer de manera natural,
subir y bajar escaleras, caminar, hacer sentadillas, o sea, como estar la pelota. Entre más activa estés desde antes, va a Claro, fluye ayudar. muchísimo mejor, fluye mucho mejor. Y hablábamos, miren, ahí están Leo y René, que hablamos poquito como de, no, hola, hablamos de, porque los voy a acompañar en su parto, y como de la confianza que es súper necesaria que las mujeres tengan, ambos, mujer y hombre, o sea, mamá y papá de ese bebé necesitan tener plena confianza en el proceso. Pero es una realidad. Entre más confianza tenga la mujer en el proceso, mucho mejor fluye, muchísimo mejor. Entre más tranquilas. Y una de las cosas que nos generan muchísima angustia es la fecha y el tener el tic tac, porque el doctor te está diciendo que no te has puesto de parto y ya estás en la semana 39. Y tic tac, porque si para el día tal no, entonces te doy la pastillita y tal. Cualquiera de esas situaciones genera mucho estrés en la mamá. Entonces, una de las cosas dentro de todo lo que les acabo de decir, como en la parte de inducción natural y alternativa y mecánica y demás, y ya de ahí irnos a la parte eh, de medicamentos, el movimiento es el primero y el más sencillo. Y en la medida, como dices tú, Lilo, que se estén moviendo en el embarazo, les vamos a mandar un video de algunas sugerencias de estar continuamente en movimiento. Yo ahorita, por ejemplo, que estoy así, es porque estoy en la pelota. Si ustedes trabajan en la computadora, trabajen sobre la pelota. Si se sientan a comer, siéntense sobre la pelota y estén en continuo movimiento. Agáchense por el sartén haciendo una sentadilla completa y no tanto como cuidando solo la pancita que no se apachurre, porque en la medida en la que están en movimiento, sobre todo en la pelvis, van a estar mucho más cómodas el día del parto. Además, de que el movimiento, subir escaleras, caminar, subir y bajar como un pie y un pie en escalones puede ayudar a que se estimule el inicio del trabajo de parto en el momento en que mamá y bebé están listos. Entonces, sí, la restricción del movimiento se considera una intervención porque justo complicas el proceso. Al final, el parto no nada más es un proceso mecánico, pero es importantísimo que se proteja el proceso mecánico. Por eso cuando hablamos de verticalidad, de movimiento, de asimetrías, de biomecánica en el parto es tan importante. Porque aparte no se necesita mayor cosa, simplemente moverte y que la mujer esté libre, escuchando su cuerpo y haciendo lo que es con lo que se siente cómoda. Y con eso generalmente la parte como mecánica es suficiente, pero también el parto es muy mental y es muy emocional. Entonces, tenemos que tener un todo, ¿no? Entonces no pasa nada si estamos en continuo movimiento, pero todo el tiempo estamos estresadas. No va a servir, ¿no? O realmente no confiamos en el proceso y tenemos muchísimos miedos, pero también no hay como ninguna otra restricción porque bebé esté en una mala posición o nada. Simplemente muchas mujeres por miedos, por falta de información, tienen trabajos de parto largos, prolongados, difíciles. Bueno, a mí me ha pasado, Jimé, que a la que le vale, que es como, bueno, y tú que, ay, no sé lo que pase. Ay, no, Fluye que perfecto. así pare como si fuera lo que sabe hacer de la vida. O sea, de que sí, ya empezó la labor de parto Sí y coincide. perfecto. Sí. Y luego la que está obsesionada de, no, es que tiene que ser parto natural y no he dilatado y no siento contracción y qué más puedo hacer y qué ejercicio y Pero es que tiene que ver con puede ser, personalidad. Eso tiene que ver ¿no? con personalidad y nosotras mismas nos ayudamos, ¿no? O sea, porque las que dejan sin información y que solo fluyen, pero que a la mera hora les da pánico la sensación y esto no es normal y si mejor ya me voy al hospital, mejor le hablo al doctor porque estoy teniendo contracciones cada 15 minutos y esto está rarísimo y entonces ya valimos porque está como muy ansiosa, aunque fluía sin querer saber nada y a ver qué pasa. Pero las que realmente son súper relajados, fluyen, confían, generalmente todo se da de verdad sin eventualidades. Y las mujeres que quieren todo controlar, por eso las que somos controladores, lo hablábamos también René y Leo, cuando somos súper controladores tenemos que hacer un enorme esfuerzo por soltar el control, controlar lo controlable, la maleta, la ropita, los papeles para entrar al hospital, etcétera. Fuera de ahí, ¿y el qué voy a hacer de comida en el posparto?
O sea, todo lo que sea controlable, controlarlo. Y lo que no es controlable, soltarlo desde verdad con un coco wash constante, porque de eso depende fluir. Y nos sirve muchísimo a quienes somos controladores, organizadas y demás, justo tener toda esta información para saber que no sirve de nada controlar tiempos, medir, estar como en una estructura, en un sistema, porque los bebés no siguen sistemas establecidos. No funciona así. Otra intervención, para no alargarnos tanto, que utilizan como de manera común y que como la manejan como si no tuviera mayor riesgo y que no pasa nada, es la ruptura artificial de membranas o nombre técnico, amniotomía. Lo hacen con ese como ganchito de tejer, que se parece a un ganchito de tejer, se llama amniotomo. Ahora, ¿qué es lo que hacen? El médico toma el amniótomo, introduce como en un tacto, alcanza la bolsita y la truena. Hay médicos que lo hacen hasta incluso con sus dedos. Cuando la bolsita ya ha salido, vamos a pensar el cérvix y el globito está ya saliendo y entonces en un tacto pueden romperla. Las hormonas igual se liberan prostaglandinas y entonces puede ayudar a que el trabajo se vaya un poquito más rápido y el bebé a la hora de romper la bolsa ya no hay como esta amortiguación, la cabecita de bebé hace contacto directo ya no con la bolsita que lo amortiguaba, sino ya con el cérvix y la presión y la fuerza de las contracciones con la cabecita sobre el cérvix puede hacer que avance un poquito más rápido el trabajo de parto. Todo eso es por qué la hacen, ¿va? Ahora, ¿qué puede pasar si la hacen? Los contras. Puede haber prolapso de cordón, que es una emergencia real, es real y absoluta emergencia de no podemos hacer otra cosa, es cesárea ya y muchas veces hasta empujar a bebé que se meta para que no presione el cordón umbilical. El cordón umbilical, en este caso, el prolapso es que sale por el canal vaginal o por el cérvix antes que la cabecita de bebé, ¿no? Y entonces la cabecita de bebé comprime ese cordón. Por eso, este miedo terrible así de, ay, bebé tiene circulares de cordón, es la naturaleza de manera protectora. 1 de cada 3 bebés tiene circulares de cordón y si tienen circulares de cordón es porque su cordón es lo suficientemente largo para que los bebés se enreden a veces la manita, la piernita, la cabecita, que es lo más común, este, y que haya circulares. Y es una protección contra el prolapso de cordón. Pero si por ahí bebé está sobre todo la cabecita de bebé está muy alta a comparación de donde está o sea, el cérvix, le llaman bebé está libre, bebé todavía no encaja ni hace contacto con el cérvix, es decir, el doctor hace un tacto y no siente la cabecita de bebé, sería contraproducente romper las membranas porque el riesgo del prolapso de cordón es aún mayor. Si bebé no hace tapón, por ahí podría estar el cordón umbilical y descender antes que la cabecita. Entonces, no se recomienda hacer si no es inminente que la cabeza está ahí haciendo contacto y presión con el cérvix. Puede aumentar el riesgo a infección uterina porque pasa lo mismo que cuando se rompen las membranas previas al trabajo de parto. Entre más tiempo esté bebé sin esta protección que le da su bolsita, pues hay más riesgo de infección. Y más si además están haciendo tactos los ginecólogos. Sufrimiento fetal, o sea, este cambio en el ritmo cardíaco de bebé, una mala posición persistente, que quiere decir que los bebés, cuando no están perfectamente colocados con su coronilla exactamente en el cérvix, metidos en la pelvis de manera ideal, muchos bebés están boca abajo, pero cuando su bolsa no se ha roto, a veces están medio chuequitos. Eso se les llama asinclíticos, ¿no? Que tienen la cabecita de manera, sí hacia abajo, sí pueden estar como encajaditos una parte en la pelvis, pero no de la manera ideal, que es con esta flexión y para entrar como con la coronilla a la pelvis y atravesar el cérvix. Cuando rompen las membranas, ya no hay esta amortiguación para que bebé pueda como moverse con el movimiento de mamá y acomodarse y se puede quedar esa mal posición haciendo que el expulsivo sea mucho más largo, ¿no? Obviamente podría generar con todo esto que les acabo de decir, una cascada de intervenciones, si hay mayor riesgo a cesárea, si ese bebé que estaba mal posicionado
rompen las membranas y se queda mal posicionado, a lo mejor nunca desciende y se necesita una, una cesárea y nunca se sabrá si no se hubiera roto las membranas, ese bebé se hubiera podido acomodar fácilmente para el descenso. Y bueno, último, como todas, la evidencia científica no justifica su uso de manera rutinaria. Cuando sí, mamá está cansada, tiene 9 centímetros de dilatación, tiene muchísima presión, la bolsita de líquido amniótico ya está atravesando el cérvix, que ya está casi completamente dilatado, y cuando lo rompen, acelera como este proceso, este último centímetro o incluso el expulsivo, ¿no? Ya cuando mamá está completamente dilatada. Entonces, sí hay momentos donde es beneficioso, pero no por eso a todas las mujeres se los van a hacer para acelerarles el trabajo de parto. La epidural. La epidural, que es como la de las intervenciones que más amamos cuando es necesaria, pero que definitivamente las mujeres no tendrían que considerarla como obligatoria en el trabajo de parto. Y lamentablemente estamos en una época donde las mujeres se creen incapaces de parir si no es con epidural, ¿no? Porque no conocen la posibilidad de moverse, de las herramientas que tenemos para el manejo del dolor, primero que nada, del conocer cómo es el proceso y por lo tanto vivirlo de manera tranquila, ¿no? Sino, pues como todo esto es de menos a más, llega un momento en donde las mujeres sienten que esto nunca va a terminar. O sea, la sensación interna es si esto ha seguido avanzando, mejor yo ahorita me quito el dolor porque esto va a seguir y seguir y seguir y nunca se va a frenar el aumento de las sensaciones. ¿Cómo se pone la epidural? Les voy a poner un videíto. Esta mujer está sentada y nada más hecha bolita. Lo más común en México es que estén acostadas como en posición fetal, ¿no? O sea, como de ladito y en una contracción como no contracción uterina, sino que las piernas y el pecho traten de juntarse con la manera en la que se pueda, pues porque generalmente la panza ya no da mucha posibilidad. En este vídeo vamos a ver cómo se pone una anestesia peridural durante el parto. Fíjate, en este momento la ¿Están anestesista escuchando coloca un fitil de anestesia local en la zona que luego va a proceder a poner la anestesia peridural. Fíjate cómo está la mujer colocada, está sentada con la espalda como un gato enfadado, porque así se abren bien todos estos espacios que tenemos entre las diferentes vértebras, y posteriormente ya procede a poner una guía, una aguja guía que va a ayudar a poner el catéter de la anestesia peridural. Como es un procedimiento que puede ser un poco largo, que puede durar varios minutos, es fácil que se tengan contracciones mientras se hace. Como se accede a un espacio que es importante ser cuidadoso cuando se llega, si se tiene una contracción, si se nota que va a aparecer una contracción, es importante que se explique o al acompañante o a la matrona que está allí para que te pueda apoyar bien en ese momento. Y si es muy intensa la contracción, parar el procedimiento. En este momento, la anestesista está buscando el espacio concreto en el que se tiene que poner la anestesia. Una vez encontrado, va a pasar un poco ya de medicación, de anestesia, para que haga efecto. La anestesia peridural a veces tarda un poquitín en hacer efecto. Se dice que el pico máximo llega a los 10-15 minutos más o menos después de haberla puesto. Una vez puesta esta primera dosis de anestesia, ya va a pasar a colocar el catéter peridural. Y esto se pone porque habitualmente se necesitan diferentes dosis al cabo del tiempo de haber empezado a poner la anestesia peridural. Y así ya tenemos el acceso directo y no se tiene que volver a pinchar. Se pone el catéter por la guía esta que ha colocado la anestesista y luego verás cómo empieza a retirar la guía hasta que la saca del todo. Es decir, no queda ninguna aguja dentro de la piel, en ningún caso. Queda solamente un catéter que es de plástico. En este momento va retirando la guía y una vez retirada del todo, vas a ver que solamente queda este catéter que nos servirá para poner más medicación si fuera necesario.
Al cabo de un tiempo también va a poner este filtro, que es importante. Estamos hablando de que este catéter está dentro de un espacio que tiene que ser muy limpio, muy limpio. Por eso fíjate que pone, el anestesista pone esta talla verde azulona alrededor, que va con unos guantes, seguramente también lo verás con gorro y con mascarilla, porque es importante que sea un procedimiento muy limpio. Y finalmente ya lo tapa con un apósito o esparadrapo y lo deja a punto para, si es necesario más adelante, poner más anestesia. Listo. Continuamos. ¿Alguna duda de cómo se pone el epidural? Ahora vamos a ver. No. Ok, perfecto. Vamos a ver que conocemos la anestesia epidural. Tenemos muchas veces la idea de que es un bloqueo por completo, que efectivamente así se pone para una cesárea, se bloquea por completo, se pierde total sensibilidad desde, pues más o menos como de la cintura, un poquito más arriba para abajo, o sea, de abajo del esternón hacia las piernas. No se siente absolutamente nada. Bueno, se siente como cuando vas al dentista y te anestesian, que sabes que están como presionando, jalando, o sea, sí se puede sentir que algo están haciendo, pero no duele, ¿no? Esa es la anestesia epidural que hace, o sea, bloquea completamente los impulsos nerviosos. La que se utiliza hoy en día para los partos, y eso hablo como dando por hecho que todos los anestesiólogos lo hacen, no todos. Espero que sus equipos médicos, trabajen con un anestesiólogo que ponga esta walking, que le llaman la walking epidural o la analgesia epidural, que es analgesia, no es bloqueo. Quiere decir que las mujeres se pueden seguir moviendo. Dentro de todo es bastante nueva. Yo cuando empecé a acompañar partos hace unos 8 años, era difícil encontrar a los anestesiólogos que supieran ponerla. Hoy en día, al contrario, no se recomienda bloquear a una mujer en trabajo de parto. Ahora, no se recomienda, lo estoy diciendo como qué recomienda la evidencia, qué recomiendan las guías, pero se sigue haciendo. Que de repente pensamos que Estados Unidos tiene como, digo, sobre todo por estar muy cerquita de México, que tiene como la mejor atención o una mejor atención que en México, y en realidad, por ejemplo, allá es muchísimo más común que la anestesia sea un bloqueo completo, o sea, no les dan la opción de la walking. Hoy en día en México, si una mujer en trabajo de parto pide epidural, va a ser analgesia epidural, porque reduce mucho los riesgos de lo que pues, al final el bloqueo epidural daba, que era una mujer que ya no siente absolutamente nada, no va a poder cooperar en el expulsivo, va a bajar completamente el ritmo y la frecuencia de las contracciones y además ya no se va a poder mover, ¿no? Ya no va a ayudar con esta verticalidad y demás a que bebé descienda. En cambio, con la walking reduce mucho el dolor, pero no lo quita por completo. Tenemos que decirlo. Es más, en el momento en que la ponen, o sea, que ponen el catéter que vieron, este tubito, generalmente lo pegan con micropor y lo dejan, o con cinta y lo dejan aquí. Y esa primera dosis generalmente dura aprox unas 2 horas. Y después de las 2 horas la mujer empieza a sentir más dolor y generalmente pide más. El anestesiólogo ya debe de estar por ahí, a partir de que la ponen no se va y entonces está como rellenando, ¿no? Como poniendo a cada rato. Y después de esa depende de la dosis que le pongan, pero dura de media hora a 1 hora y otra vez le aumentan y es como que le van poniendo, se la van dosificando para que baje el dolor, pero se pueda seguir moviendo. ¿Va? Ahora, sobre los beneficios del epidural, que les decía que es una de las intervenciones pues, que más amamos cuando es realmente necesaria. En trabajos de parto muy prolongados es un gran descanso, ¿no? Es un gran, gran descanso. Además, y eso nos encanta decirlo a Nieves y a mí, es el derecho de cualquier mujer. El momento en que la mujer con información, habiendo usado las herramientas, dice, esto ya no, quiero quitarme el dolor, no tendría nadie que negárselo en ningún momento. Dime, Leila. Justo del ejemplo anterior que les daba de la que se quedó acostada y la chava que la estaba pasando muy mal, era una chavita que llevaba, creo que ya 20 horas en el hospital
tenía 7 de dilatación y ya no avanzaba. Ujú. Estaba exhausta, o sea, exhausta Ay, de sí. ya no puedo más. Y empezó a decir, ya háganme cesárea, ya no puedo, háganme cesárea. Y yo, wait, hay otra opción. O Claro, sea, antes de eso, dije, antes de cesárea, ¿por qué no te pones de epidural? No, no, ya. O sea, quiero que me saquen, ya no puedo. O sea, ya, pero ya, no te estoy, o sea, con esta fuerza no. O sea, sí, no, de no, en histeria. Pero aparte lo que no saben es que para las cesáreas necesitan la epidural, o sea, todos no hay que poner. sea, ni siquiera en histeria, o sea, ya así de, no, ya, sácanlo, por favor, ya, o sea, de ya no podía ni hablar. Ay, pobre. Me logro convencer, le ponen la epidural y no te miento, o sea, un poco diciendo, cuando es necesario, puede ser Es una gran herramienta. dilató lo que le faltaba, en lo que le ponían la epidural, Se, dilató se 10, relajó, se relajó. se relajó, se descansó un poco y agarró la fuerza que necesitaba y terminó en parto natural. Claro, qué maravilla. Esta historia que cuentas justo es el enorme beneficio y la enorme ventaja que tiene la epidural. Y ahorita voy a decir como pero qué pasa cuando la ponen de manera sistemática, ¿no? Entonces, o de manera rutinaria. Lo que las mujeres la piden como muy, muy, muy pronto sin agotar primero sus otros recursos, ¿no? Pero bueno, justo eso, excelente ejemplo para explicar el cómo ayuda a una epidural a relajar. Baja el dolor cuando las mujeres ya están muy tensas, muy cansadas, baja muchísimo el dolor y hace que se relaje y se relajan todos los músculos, incluyendo suelo pélvico, incluyendo cervix y generalmente dilatan mucho más rápido. En una cesárea, como ya les dije, sí o sí tiene que haber anestesia y sí o sí tiene que ser bloqueo por completo. Pero les ayuda, cosa que antes no sucedía. Ustedes piensen cuando empiezan a hacer cesárea, eran cesáreas con anestesia general, ¿no? Porque estaba en desarrollo la epidural en los 60, 70. Entonces, previo a eso, las cesáreas que se hacían antes eran con anestesia completamente general, bueno, anestesia general. Entonces, hoy en día les permite a las mujeres estar completamente conscientes durante el nacimiento de su bebé. Y bueno, el alivio es realmente impresionante y la manera en la que bajan las sensaciones y por lo tanto, pues la experiencia del parto, sobre todo en mujeres que están muy estresadas, que han tenido a lo mejor algún evento traumático que tiene que ver con cuestiones ginecológicas o así, muchísimo, o con abuso o así, la epidural es una gran herramienta para sentir menos y que se puedan relajar y tener un parto vaginal. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios o los riesgos? Sobre todo de hacerlo de manera rutinaria. Primero, bueno, que no funcione de manera ideal y que hay mujeres, aunque es un mínimo porcentaje, pero hay mujeres a las que no les hace efecto o les hace un efecto parcial. Entonces, están esperando a que se les quite el dolor y no se los quita. Que baja la presión arterial de la mamá, por eso siempre antes de la epidural ya tienen que tener fluidos intravenosos que tengan que monitorear de manera como más frecuente y entonces en muchos casos, sobre todo cuando se pone un bloqueo, tiene que estar ya monitoreado más bebé. Ahora, ¿por qué? A la hora de bajar las sensaciones de dolor de la mujer, el cuerpo naturalmente ya no necesita segregar endorfinas para ayudar o sea, al cuerpo. Si ya no se segregan endorfinas, tampoco pasa a la barrera placentaria y tampoco le llegan a bebé. Entonces, tener epidural por mucho tiempo, además de que los medicamentos también cruzan la barrera placentaria y pueden nacer los bebés adormilados, ponchadones o así, cuando han tenido mucho tiempo la epidural las mujeres. También, junto con la epidural, como baja el ritmo de las contracciones, también muchas veces le meten, hablábamos, oxitocina. Entonces los bebés están viviendo contracciones muy intensas que a lo mejor la mamá ya no siente tan intensas por la epidural, pero los bebés ya no están teniendo el efecto de las endorfinas, ¿no? Ni directamente en sus cuerpos de la anestesia. Entonces, se cansan. Puede aumentar pérdida de bienestar fetal en bebé.
Tienen que poner generalmente oxitocina sintética porque sí baja muchísimo el ritmo de las contracciones y algunas mujeres, aunque es un muy bajito el porcentaje, un 1%, llegan a tener efectos secundarios en el posparto con dolores de cabeza intensísimos que tienen que mantenerse en completa, o sea, en una posición horizontal y difícilmente hacerse cargo de su bebé por los dolores tan intensos de cabeza. Entonces el riesgo es muy bajito, pero existe. Ahora, también puede haber náuseas, temblores y demás, efecto de esta analgesia, que puede haber, sobre todo cuando bloquean, cuando la mujer no siente esta necesidad de pujo o no está pudiendo como ser partícipe del expulsivo porque no siente las contracciones o no siente la necesidad de pujo, aumenta un poco el riesgo de que el parto tenga que ser asistido con instrumentos. Hay más riesgo de desgarro porque generalmente son mujeres que ya permanecen más acostadas por el descanso, que ponen litotomía y que justo como no están sintiendo esta necesidad de pujo, viven un pujo dirigido y bueno, con eso un mayor riesgo a desgarros. Y bueno, otros riesgos que también son, la probabilidad es bajita, pero existen y hay que decirlo, que quede un daño permanente a los nervios. Acuérdense que el entrar al espacio epidural, pues después de eso viene la dura y bueno, pues hay riesgos de que lastimen como a nivel neurológico, de manera como más prolongada y, aunque también es muy raro, puede llegar a haber un hematoma epidural, que es sangre en el espacio epidural. ¿Qué es la dura? La dura madre. La dura madre está en la columna vertebral es todo de donde sale nuestro sistema nervioso, de todos los nervios y toda la sensibilidad de nuestro cuerpo, pasa a través de la dura madre, en la columna vertebral. Ahora, los efectos secundarios al bebé, ya mencioné algunos, que es que atraviesen la barrera placentaria, que lleguen a bebé, que obviamente tenga que haber la consecuencia de otras intervenciones médicas que también generen cansancio o pérdida de bienestar fetal en el bebé. Este, el que tengan dificultad para engancharse al pecho, sobre todo por cuando les tienen mucho tiempo la epidural las mujeres y tienen efectos en el bebé. Los bebés nacen cansados y ponchadones y les cuesta trabajo engancharse al pecho porque están muy adormilados. Listo. Nos vamos a la siguiente que genera también como mucho conflicto en las mujeres, que es la episiotomía. ¿Va? La episiotomía es el corte que se hace en el perineo, que es este espacio que existe entre la vagina y el ano, y se puede hacer de dos maneras, que es de manera completamente vertical hacia el recto y otra que es de manera como en diagonal. ¿Cuándo la hacen o cuándo se hace la episiotomía? Cuando la cabecita de bebé ya está coronando. Es decir, está el canal vaginal, necesito el bebé, pero bueno, está el canal vaginal y la cabecita de bebé ya se asoma a través del canal vaginal, ya se ve el pelito de bebé venir. No se puede hacer antes, ¿no? Se hace así, el doctor mete los dedos a través o sea, en el canal vaginal, estira este perineo y ahí mete la tijera y corta. Cuando las mujeres tienen epidural, normalmente le piden al anestesiólogo que aumente la dosis y entonces hacen el corte y cuando la mujer no tiene epidural deberían de poner anestesia local que haga efecto y luego cortar. Ahora lo estoy diciendo como si fuera como normal que lo hicieran. No es una intervención que se recomiende, evidencia científica, prácticamente nunca se debería de hacer. Hay casos súper, súper, súper específicos donde se justificaría hacer una episiotomía. Es decir, que en el expulsivo, como les digo, tiene que estar ya la cabecita de bebé asomándose, que entonces bebé ya están haciendo y que lleve mucho tiempo en canal vaginal, que su ritmo cardíaco se empiece a ver afectado y que la mujer no esté pudiendo pujar de manera súper efectiva para sacar a ese bebé pronto. Entonces se justifica hacer una episiotomía para abrir el espacio y poder ayudar a ese bebé a nacer, ¿no? De manera rápida. Es
la manera en la que se podría justificar una episiotomía. Estas ideas de los doctores de es mejor una sutura limpia que un desgarro, no tiene ninguna lógica. Ya la episiotomía es por sí sola un desgarro de segundo a tercer grado. ¿Y qué pasa cuando nosotros una tela normal, así vamos a todos han ido a Parisina? ¿Qué pasa si tú trataras de jalar esa tela, o sea, el dependiente de la tienda tratara de jalar para despacharte tu tela y la tratara de jalar con las manos? Muy difícilmente podría desgarrar esa tela. En cambio, cortan, hacen un pequeño corte y de ahí ¡ran! Y cortan la tela, ¿no? Entonces, por lógica, siempre va a haber mucho más riesgo a un desgarro de tercero o cuarto grado, que es el peor, el que llega hasta hay 4 grados de desgarro. El cuarto llega hasta la mucosa anal y hay mucho más riesgo de tener un desgarro de cuarto grado después de una episiotomía. En un parto, no les voy a mentir, los desgarros son bastante comunes, que hay maneras de evitarlos y no nos vamos a ir en eso, específicamente en esta sesión, pero la mejor manera de evitar un desgarro de segundo, tercero o cuarto grado es posiciones verticales, donde la presión en la vagina sea pareja en todos lados, porque si estamos en litotomía, la presión solo por gravedad se está ejerciendo en la parte de abajo, en el perineo, mucho más que en cualquier otra zona en la vagina. Y además, pues bebé, que ya se acuerdan que el canal vaginal veía hacia arriba, entonces, todo el peso de bebé que está ejerciendo presión sobre el perineo a la hora del expulsivo, y la manipulación de los doctores, porque cuando meten la mano, traccionan, rotan, giran y sacan a bebé, sin esperar a la siguiente contracción, a que la mujer suelte, a que la mujer relaje el suelo pélvico, y sobre todo esperar a la siguiente contracción, es mucho más probable que haya un desgarro mayor. Las mujeres que tienen libertad de movimiento, libertad de pujo espontáneo y sobre todo las posiciones son verticales y se respeta los tiempos en los pujos. Generalmente, si llegan a tener desgarro, es de primero o segundo grado, que se hacen suturas con muy pocos puntos y la recuperación de ese tejido es súper rápido y prácticamente o sea, con una ligera incomodidad, pero no incapacita a la mujer para moverse, sentarse, vestirse, moverse, ir al baño y demás, ¿no? Entonces, una episiotomía o sea, no se justifica por evitar un desgarro, porque ya por sí sola es un gran desgarro, ¿no? Ahora, cuando los tejidos se desgarran de manera natural, el propio cuerpo defiende sus terminaciones nerviosas. Cuando hay un corte, pues no se defiende nada, ni las fibras musculares, y entonces se cortan los nervios también. Entonces, la recuperación de una episiotomía es mucho más dolorosa, dicho por mujeres que han tenido episiotomía y desgarros espontáneos. La episiotomía es mucho más dolorosa. Ya lo dije, cuando se necesitaría. Y por último, esta intervención, Chris Teller, así tal cual, no se justifica, no tiene ningún beneficio y está completamente contraindicada por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, a nivel mundial es la única intervención que te dicen no hay un cuándo sí, no se hace. Punto. No se debería de hacer, tiene muchos más riesgos que el beneficio que podría hacer y además quita total autonomía a la mujer, que es la que del Christeler, esta imagen que estamos viendo en la pantalla, donde a la mujer la acuestan mientras está en litotomía, ya no puede estar como levantada haciendo fuerza, más bien la acuestan y la enfermera, el anestesiólogo o el doctor que esté ahí más grande, más pesado y más fuerte pone su brazo y todo su peso encima del el abdomen de la mujer, haciendo toda la fuerza para hacer que salga ese bebé. Esta Christeller, esta maniobra, cuando hablábamos de la anestesia en los 50, 60 y aún en los 70, el cóctel lítico, cuando la mujer estaba completamente sedada y no estaba cooperando con el expulsivo, se volvía necesaria. O sea, alguien empujaba por arriba, alguien cortaba por abajo, metía los dedos y traccionaba y hacían que ese bebé naciera, ¿no?
hoy en día no hay justificación absoluta porque hasta con epidural las mujeres pueden sentir y pujar a sus bebés. Entonces se contraindica por completo, puede generar ruptura en costillas de mamá, desprendimiento de placenta, incluso ruptura uterina y lesiones en bebé. Y además le quitan autonomía a la mujer, la dejan sin aire, no puede ser capaz de ser parte del nacimiento de su bebé, o sea, como que le quitan el poder que tiene, incluso hasta de poder respirar profundo y alguien está haciendo mucha fuerza y generalmente es una intervención que es traumática en las mujeres que la han vivido. La siguen haciendo, no se justifica y es la única intervención, diría Nieves, que justifica que el esposo le dé un puñetazo a quien le está haciendo. A ver, lo ideal sería hablar con el doctor y anunciar como esta intervención no la quiero, ¿no? No la acepto en mi parto. Me voy rápido con violencia obstétrica antes de la cesárea que la van a ver con Nieves, porque es imposible hablar de parto humanizado y no especificar violencia obstétrica. Rapidísimo, para que lo entiendan perfecto, la violencia obstétrica es violencia de género y obviamente sucede o es la violencia que se ejerce en la mujer desde el embarazo o antes del embarazo, el parto y el posparto, ¿no? Es un término que en México no ha sido muy bien aceptado, con la justificación de que los médicos hacen lo que hacen en pro o en beneficio de la mamá y nunca con dolo o con la intención de perjudicar a sus pacientes. Ahora, eh, ¿qué es o cómo podemos definir violencia obstétrica? Muy fácil, todo lo que decíamos bueno, las dos cosas que hacen que el parto humanizado se dé, la mujer como protagonista absoluta y una práctica basada en evidencia científica, la violencia obstétrica es el contrario, ¿no? Ir en contra de las necesidades de la mujer, no escucharla, no hacerle caso, no pedirle opinión, infantilizarla, etcétera. Ahorita me voy a estos puntos. O hacer cualquier cosa que vaya en contra de la evidencia científica para la atención de la mujer en el parto, ¿no? Si hablamos de todo esto de las intervenciones y les digo que hay doctores que hacen episiotomías de rutina, Cristerer de rutina, no escuchan a la mujer, la infantilizan, la acuestan, no le dan opción de movimiento, ¿es parto humanizado o es violencia obstétrica? Supongo que todos por violencia obstétrica. Exacto. Y aquí no hay tintes de gris, o es blanco o es negro. No estoy diciendo que no haya intervenciones en un parto humanizado y no estoy diciendo que todas las intervenciones sean igual a violencia obstétrica, para nada. Intervenciones necesarias que se le han explicado a la mujer, que se le ha hablado de las opciones que tiene y se le ha escuchado y sobre todo cuando no hay posibilidad, cuando es una emergencia, pero que se le da el tiempo a esa mujer de explicarle el por qué es una emergencia, está haciendo un parto humano o una cesárea humanizada. Pero muchísimas veces, les decía yo, los doctores meten o piden que metan oxitocina, monitorean continuamente, no permiten que la mujer esté en movimiento cuando está más cómoda en movimiento, no le dan las opciones para el manejo del dolor, o sea, única cosa que puedes hacer, aparte de estar acostada, es tener un epidural, o sea, no le sugieren meterse a una regadera, moverse, tener acompañamiento. Cuando se les niega todas estas opciones que la evidencia promueve, entonces están generando en ellas violencia obstétrica. ¿Va? Es como muy fácil de entender. Es muy intensa el concepto, sí, pero si no hablamos de él, entonces pues seguimos como sin visibilizar un problema real en el mundo, pero sobre todo en México. Esto ya se los dije. También la violencia puede ser psicológica, ¿no? Es decir, ok, o sea, no quieres que te haga episiotomía, ok, entonces si te desgarras, o sea, es como tu responsabilidad. O sea, es porque tú elegiste que no te la hiciera, ¿no? Eso ya está siendo un problema. No estás pujando y si no pujas y si no te haces lo que yo te estoy diciendo como médico, entonces puedes lastimar a tu bebé. Eso es violencia psicológica. Eso es violencia también obstétrica. Y
patologizar todo evento natural, o sea, aquellos que no promueven para nada el proceso fisiológico y todo, absolutamente todo tiene que ser controlado e intervenido, es violencia obstétrica, aunque sean súper lindos, te traten divino y demás, pero todo, absolutamente todo el proceso lo medicalizan cuando es una mujer sana y de bajo riesgo, con un embarazo sano y de bajo riesgo, es violencia obstétrica. O sea, inducciones innecesarias, episiotomías sistemáticas, cesáreas innecesarias, que separen a mamá y a bebé y cierta, o sea, cuando no es necesario, y ciertas maniobras obstétricas como hacer cristeles. Infantilización, o ¿qué es la infantilización? No es tanto como de, ay, no, chiquita, no, es decirle a la mamá, de alguna manera, no te explico lo que te voy a hacer, porque no ni le vas a entender, entonces, ¿para qué te explico? O no decírselos, o sea, lo hago, pero no las hago partícipes, no les explico riesgos y beneficios y no las dejo que decidan ellas, si lo hago o no porque pues no son capaces ni de entender, ni de elegir, ni van a saber por qué. Y a mí me conviene hacerlo. Eso es infantilización. Juicios de valor, faltas de respeto verbales o físicas, humillaciones, culpar a la madre de consecuencias en el parto y violar la intimidad. O sea, no pedir permiso para tocarla ya podría ser violencia obstétrica. Y listo, porque la cesárea, voy a dejar de compartir un momento y de ahí ahorita que nos despidamos, continúo con las primeras intervenciones que no se grabaron. ¿Va? Voy a dejar de compartir, espérenme. Listo. ¿Tienen alguna duda de todas estas? No. ¿Salen de aquí tranquilos, conociendo las intervenciones o un poco estresados por todo lo que escucharon? Tranquilos. Más, Bueno, más tranquilos, ¿no? Porque ya ¿mande? puedes identificar. Más tranquilos porque te ayuda a identificar. Perfecto. Perfecto, Diego. Sí. La ignorancia es Oye, una bendición. Obviamente estaba más tranquilo cuando era un ignorante. cuando no tenías nada. A ver, lo importante de esta es que acuérdense el brain, puedan preguntar con mucha calma, ejemplo, ya lo van a hacer con un ejercicio con Nieves, pero es ejemplo que lleguen a decirles, necesito que te acuestes, te voy a monitorear, o es un trazo pequeñito, unos 10 minutos, 20 minutos, y ahorita viene la enfermera para que de una vez te vayamos canalizando. O sea, a lo mejor antes hubieran dicho como, pues esto es lo que hay que hacer, el doctor dijo y yo me dejo, ¿no? Pero siempre preguntar y saber que pueden negar o aceptar cualquier intervención es su derecho. Entonces pueden siempre preguntar cuál es el beneficio de que me la pongan ahorita, por qué lo mandan, qué pasa si me la ponen más adelante en cuanto necesite algún medicamento o en cuanto vayamos a pasar a sala de labor o hay unos hospitales donde el parto se da en el quirófano, entonces cuando vayamos a pasar ahí, si saben que el protocolo del hospital es hacerlo así, es ok, pero prefiero esperar porque me quiero mover, quiero estar libre en la posición en la que yo quiera, me voy a estar hidratando, pero quiero estar yendo al baño, poderme meter a la regadera, pero ustedes ya saben que hay opciones. Y entonces las piden, las cuestionan y que sepan que pueden elegir. Siempre pueden elegir. También elegir a Este, tu ginecólogo, a un ginecólogo que esté siempre abierto a eso, ¿no? Aquí Lilo hizo toda la investigación, pero justo desde el principio él supo qué es lo que ella quería, que está súper informada y desde el principio le dijo, sí, vamos a hacer desde ahorita todo lo posible para que eso pase. Perfecto, que es maravilloso. Cuando las mujeres están completamente empoderadas con la información y saben que pueden tomar decisiones, a los doctores no les queda de otra y es como, ok, ¿no? Ya sé que no va a ser una paciente fácil, ya sé que no va a ser una paciente que a todo diga que sí, Exacto. pero están tomando decisiones basadas en información y si no la tienen, si no se acuerdan, es que esto será bueno o no, me está diciendo el doctor, pero no lo sé, pregunten. ¿Qué pasa si no? Pero entonces, ¿y qué viene después? ¿No? Si me van a, es que me tienen que poner oxitocina, de acuerdo, ¿qué beneficios tiene? ¿Qué pasa si no me la pongo? ¿Qué pasa si retrasamos? ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué opciones tenemos? Utilizar el brain, beneficios, riesgos, ¿qué dice mi intuición? ¿Qué pasa si retraso o no hago nada? ¿No? Ayuda muchísimo a que incluso si decido sí,
¿no? O sea, es importante, hay un momento donde a lo mejor ustedes no querían o no tenían la intención de tener un epidural, pero como cosas súper incontrolables en el parto, como la duración, el cansancio, empezó de noche, súper pródromos, pero ya no me dejaron dormir, la siguiente noche ya era trabajo de parto, ya estaba yo en transición y bebé nació hasta el día siguiente, 2 noches sin dormir, estoy tronada, estoy cansada y necesito el epidural, puede hacer que esa experiencia de parto sea preciosa, o sea, esa intervención puede ser tan necesaria para tener una experiencia divina, pero que ustedes ya cuentan con herramientas y con opciones. En cambio, hay mujeres que llegan a lo mejor con muy poca dilatación, asustadas, lo que les dicen es que tiene que seguir la epidural, se las ponen y entonces ya viene una cascada de intervenciones inevitable que muchas veces acaba en una cesárea, que no entendieron si su cuerpo falló o que pudieron haber hecho diferente. Y entonces con eso cargan, con esa experiencia y con ese inicio de la maternidad, sin entender muy bien por qué no pudieron, ¿no? Y ya van a ver la cesárea, pero es la mayor de las intervenciones y la que más, aparte del epidural y demás, amamos cuando es necesaria, porque salva vidas, ¿no? Entonces me adelanto en eso. La cesárea salva no una, sino 2 vidas. Y ya nada más por estadística, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que del 10 al 15% son necesarias para salvar vidas. Entonces, amamos la cesárea. Amamos la cesárea cuando ha sido una decisión de la mujer con toda la información y con todas las opciones y ha decidido a lo mejor ya no seguir con el trabajo de parto o incluso no vivirlo, pero siempre con información, siempre y conociendo los riesgos de tener una cirugía mayor, ¿no? Entonces ya lo van a ver, no me quiero adelantar, pero me gusta que se vayan con mucha información, no asustados, pero sabiendo que ninguna de estas intervenciones son necesarias para que la mujer pueda parir, ¿no? A veces son necesarias cuando las cosas se tienen que ir habiendo a lo mejor alguna ayuda o que son soluciones como la epidural para determinados casos, pero que no es como una obligación. Hay mujeres que justo saben, o sea, o creen que no son capaces de vivir un trabajo de parto o parir sin anestesia y entonces cuando el sistema, el hospital, el doctor se las ofrece como única herramienta para el manejo del dolor, la aceptan. Y entonces, pues eso, pasan mucho tiempo con un epidural y a veces, aunque sea el riesgo mínimo al bebé, a ella y así, acaban en complicar el trabajo de parto más de lo que pudo haber sido beneficio, ¿no? En cambio, ejemplo, cuando una mujer está cansadísima, súper tensa, no dilata ya, ya hizo todo, se metió a la regadera, ha estado en movimiento y no avanza, es maravillosa una epidural. Son 2 ejemplos completamente diferentes, ¿no? Y es la misma intervención, pero saber que no es riesgo cero ayuda a tomar la decisión cuando realmente vale la pena tomar la decisión, Claro. ¿va? O cuando es súper necesaria. Hay veces que es que, o sea, sí me tuvieron que inducir porque era necesario y sí es necesaria la epidural porque son sensaciones muchísimo más intensas de lo que yo esperaba. Y entonces se vuelve necesaria una, se vuelve necesaria otra y eso genera en la mamá el poder de haber tomado la decisión sabiendo que era el momento indicado de hacer esas intervenciones, ¿no? Independientemente del resultado de todo el trabajo de parto, que sepa que cada paso que se dio fue informado y que ella aceptó cada procedimiento, no nada más porque era parte del sistema y del protocolo de un doctor. ¿Alguna otra duda? Los doctores no están acostumbrados a que se les cuestione, no están acostumbrados y a veces los incomoda que se les cuestione. Pero el parto es un proceso seguro, saludable en la vida de cualquier mujer. No estamos enfermas, no nos tenemos que entregar simplemente así, háganme lo que quieran porque me van a salvar la vida. Entonces, somos responsables de nuestra experiencia y obviamente del nacimiento de nuestro bebé, sabiendo eso, ¿no? Que las intervenciones son excelentes, son grandes llantas de refacción cuando
algo no está saliendo como era esperado o como debería de salir, y entonces solucionan. Pero cuando no eran necesarios, muchas veces perjudican, o la gran mayoría de las veces perjudican el proceso. ¿Va? Va. Pues espero que como que puedan ir aterrizando. En el workbook también viene todo para que puedan como ir repasando cuando digan esto fue mucha información, que después puedan repasar. Y ahora sí, a descansar. Gracias, Les Jimena. Gracias. mando muchos besitos. Seguimos en contacto por el chat y mañana ven a Nieves. Que descansen. Muchas Igual. gracias a todos. Igual, Jimé, Bye descansas. Muchas bye. Se pueden gracias. ir si quieren Gracias. desconectando para que yo continúe con esto. Jime, oye, qué clase toca mañana? Mañana es cesárea y posparto y van a hacer unos ejercicios de intervenciones. Ah, ok. ¿Crees que podamos entrar? Porque es que no sé entonces ya cuál pasamos, porque esto sí lo vimos. Ok. Sí, entonces probablemente era esa. Y si no, de todas maneras les sirve de refresh. ¿Va? Ok. Mil gracias. Perfecto. Bye Gracias. bye. Descansen. Bye. Bye Saludos a bye. todos. Bye bye. Bye. Ok. Continúo grabando y voy a compartir pantalla porque no se grabó la primera parte, de las intervenciones. Me regreso un poco y voy a explicar las primeras tres intervenciones. Empezamos este video a partir de la inducción. Entonces, vamos a hablar del monitoreo fetal electrónico continuo, que son estos cinturones. Tienen unos electrodos, uno revisa el ritmo cardíaco de bebé y el otro las contracciones, el ritmo y la fuerza de las contracciones, ¿no? Y cómo responde la frecuencia cardíaca de bebé ante estas contracciones. Tiene unos cablecitos que están conectados a una caja, una máquina que va haciendo un registro de estas ondas. Y normalmente se hace con la mujer acostada, sobre su espalda para que se haga un buen registro. Se le pide a la mujer que no se esté moviendo tanto y por ende, normalmente la mujer está incómoda, está sin la posibilidad de moverse. ¿Y qué dice la evidencia? No se recomienda de manera rutinaria, justo porque una mujer necesita estar en continuo movimiento, necesita responder a las necesidades de su cuerpo. Permanecen pues inmóviles y por lo tanto puede aumentar el dolor, puede aumentar el estrés, puede aumentar la adrenalina y entonces verse el ritmo cardíaco o las contracciones alteradas y también el ritmo cardíaco de bebé. Explicaba que cuando están embarazadas, las mujeres normalmente les recomiendan no acostarse sobre su espalda porque el peso del bebé, ya en un embarazo de tercer trimestre, hace presión sobre las principales arterias, reduciendo la oxigenación de mamá y por ende el del bebé y puede cambiar su ritmo, su frecuencia cardíaca, la del bebé. Entonces, estar acostada boca arriba no es lo más recomendable durante el embarazo y recomiendan que estés de ladito, generalmente del lado izquierdo, pero puede ser también del derecho. Y en el trabajo de parto, cuando ponen el monitor fetal continuo, la mujer está sobre su espalda por mucho tiempo y puede haber estos trazos, marcando algún cambio en el ritmo cardíaco de bebé, hacia arriba de lo normal o hacia abajo de lo normal, y pues tener más intervenciones cuando al final el movimiento de la mujer puede proteger el bienestar fetal. Entonces hay riesgo de más intervenciones. ¿Qué se recomienda o qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que simplemente con el monitoreo, con este Doppler, que es completamente inalámbrico y que se puede hacer de manera intermitente, se encuentra el foco de bebé y se revisa el ritmo cardíaco entre contracciones o puede quedarse ahí un par de contracciones para ver cómo responde la frecuencia cardíaca del bebé a las contracciones. Y se puede hacer en la posición en la que mamá esté. Y los fluidos por intravenosa. Los fluidos vía intravenosa es pues tener una canalización, se pone a veces en mano o a veces en brazo en diferentes puntos. ¿Por qué no se recomienda hacerlo de rutina? Porque
la mujer tiene movilidad limitada, ya va con su carrito, con la solución a todos lados. Depende del lugar donde esté puesta la vía. Las mujeres no pueden estar en algunas posiciones o utilizar sus manos para jalar o para recargarse porque pueden afectar esta vía intravenosa o sentirse muy incómodas o tener dolor. Si quieren utilizar la regadera como herramienta de confort del agua calientita, ya no es tan fácil meterse con la vía abierta, entonces a veces se les pueden poner como un parche, como aislarla del agua, pero no siempre es lo más cómodo porque al final su carrito con la vía se queda afuera de la regadera. Entonces llega a ser incómodo y cuando está puesto por muchas, muchas, muchas horas sin una necesidad real clínica, o para pasar algún medicamento o así, genera mayor edema. Ya naturalmente las mujeres al final del embarazo están edematizadas, retienen muchos líquidos y es la manera en la que se protege el cuerpo cuando en el parto se pierde el peso que se pierde cuando sale bebé, sale líquido, sale la placenta, se pierde mucho peso de un instante a otro. Entonces, ¿cómo compensa el cuerpo reteniendo líquidos que se van a perder poco a poco? Cuando llevan muchas horas las mujeres con fluidos intravenosos, retienen aún más líquidos y puede ser contraproducente para el inicio de la lactancia, por ejemplo, porque el pecho puede estar, las mamas pueden estar muy edematizadas y la boca de bebé es muy chiquitita y a veces cuando están muy duras porque están edematizadas cuesta trabajo que bebé se enganche al pecho. Este, cuando sí se necesitará en esta vía intravenosa, si la mujer es de alto riesgo y necesita obviamente cualquier tipo de medicación y poder hacerlo de manera inmediata, hay que tener esta vía abierta. Cuando el trabajo de parto se induce con oxitocina, porque la oxitocina se pone vía intravenosa, cuando ponen una epidural, siempre antes ponen una intravenosa porque el primer efecto secundario de la epidural es bajar el ritmo, la presión arterial de la mamá y esto se compensa con los fluidos intravenosos. Cuando tiene que recibir antibióticos por vía intravenosa, como cuando rompió la fuente y no ha empezado con contracciones o empezó con contracciones pero tiene signos de alguna infección y tienen que pasarle antibióticos, entonces se ponen por vía intravenosa y si la mujer está deshidratada. A veces llegan al hospital después de muchas horas de trabajo de parto, donde han estado tomando agua pero poquita, casi no han comido, y a veces cuando por alguna razón cambia la frecuencia cardíaca de bebé o la mujer se siente muy cansada o mareada, lo primero que se debería de hacer es ofrecer y poner esta vía intravenosa y esta hidratación vía intravenosa para que veamos y generalmente todo se regula, la frecuencia cardíaca de bebé y el estado de hidratación de la mujer hace que se sienta mejor y entonces es una gran herramienta en caso de estar deshidratada. Y ahora sí, va la inducción del parto que ya fue grabada. Y bueno, espero que les haya quedado muy claro y cualquier cosa, estamos en contacto. Ahora sí, me despido. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir primero y ahora sí. Muchas gracias.